La elección sombría que enfrentamos. ¿Confrontaremos estos hechos o comprometeremos nuestras creencias? Robert P. Jones, en su libro El fin de la América Cristiana Blanca, describe el desafío que enfrentan los cristianos conservadores. Lo que está en juego no es solo el resultado de debates políticos. El futuro mismo de los grupos religiosos conservadores depende de cuán dispuestos estén a navegar desde los márgenes hacia la nueva corriente principal. Alejarse de una fuerte oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo desencadenaría una profunda crisis de identidad y podría arriesgar la pérdida del apoyo de su base actual, aunque envejecida. Por otro lado, negarse a reevaluar podría relegar a los grupos religiosos conservadores a la irrelevancia cultural y al declive continuo a medida que más y más jóvenes abandonen la iglesia. Cierro comillas. Básicamente, Jones está diciendo que aquellos que se adhieren a las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio parecen ser forzados a la irrelevancia cultural. Y la prueba de esto es la disminución de la asistencia a las iglesias a medida que la generación más joven va abandonando la iglesia. En la cita anterior, Jones nos presenta el desafío al que se enfrentan los cristianos de hoy en día. Los secularistas no se contentan con un simple vive y deje vivir. Tampoco están satisfechos con el pluralismo y el intercambio de ideas. No buscan simplemente ser iguales, sino dominar. Aquello que alguna vez fue condenado no debe ser simplemente tolerado, debe ser celebrado. Y aquello que alguna vez fue celebrado ahora debe ser condenado. Solo entonces estos cruzados verán que su visión de la utopía se hace realidad. Su objetivo es la capitulación total de la cultura ante su punto de vista. Las voces disidentes son avergonzadas para que se sometan o se silencien. Algunos creen que si la iglesia no se une a la agenda de las relaciones del mismo sexo, sus escuelas tendrán que cerrar y la iglesia se volverá obsoleta. Ya las universidades cristianas enfrentan presiones legales y económicas para revisar sus posturas bíblicas, especialmente en cuestiones sexuales. Entonces, debemos elegir unirnos a la revolución para no quedarnos obsoletos. Eso es lo que dicen algunos expertos. Se nos advierte que si como iglesia no nos inclinamos ante las poderosas corrientes culturales de nuestra era, nos encontraremos convertidos en una reliquia, en un museo cultural, un objeto de curiosidad histórica sin ninguna influencia y sin voz. La otra posibilidad es defender el cristianismo histórico y bíblico y enfrentar las consecuencias. ¿Estamos preparados para la tarea? La iglesia silenciosa. Ha llegado el momento de que la iglesia tome la delantera y ocupe la posición moral elevada. Nosotros, los que hemos sido testigos de la rápida transformación de nuestros países, nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, hemos permanecido extrañamente callados. Y con buena razón. Para nuestra vergüenza tenemos miedo de la izquierda secular. Tememos ser malinterpretados por la prensa, vilipendiados por los grupos de interés especial y amenazados por los radicales.
No hay alegría en ser llamados racistas, odiosos, intolerantes, homofóbicos o acusados de imponer nuestra creencia religiosa sobre la de los demás. Personalmente me alegra que rara vez, si es que alguna vez, se me haya pedido comentar sobre estos asuntos en televisión secular. En 1982 formé parte de un grupo de pastores de Chicago que celebraron una conferencia de prensa para protestar contra una ordenanza gay que estaba siendo debatida en el ayuntamiento. Experimentamos las críticas habituales y al fin perdimos nuestra batalla. Más tarde, una de nuestras secretarias en la iglesia Moody recibió una llamada telefónica destinada a mí. El interlocutor quería recordarme que habíamos perdido y que ellos habían ganado. Me reprendió por involucrarme en la refriega. A nosotros los cristianos se nos ha dicho que nos quedemos en nuestro rincón, que rindamos homenaje a la revolución de la izquierda y como mucho, que mantengamos la boca cerrada. Cuando escribí un libro sobre la verdad sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, manifestantes llegaron a los escalones de la iglesia Moody y gritaron maldiciones mientras destrozaban las copias del libro. Uno de los manifestantes gritó: "Me gustaría arrojar un ladrillo por una de esas ventanas". ¿Quién necesita este tipo de publicidad? Hay otra razón por la que hemos guardado silencio. Queremos ser amables, acogedores y centrados en la gracia. Queremos representar a Jesús como Salvador al mayor número posible de personas. Si lo que decimos y creemos sobre la agenda de izquierda secular se hace público, se nos llamará odiosos, negadores de la gracia, legalistas, y seremos examinados y cualquier pequeña ofensa será magnificada. No podemos gritar tan fuerte como los radicales, ni deberíamos hacerlo. Así que nos retiramos en silencio. Se espera que nosotros como evangélicos nos quedemos en nuestros pequeños cubículos y nos mantengamos al margen de los problemas que conciernen a la cultura secular. Hablar más allá de los límites aprobados por la izquierda conlleva a la humillación y al vilipendio. Como me dijo un ateo alguna vez, la iglesia está bien siempre y cuando se quede en su rincón. Escribo este libro con el corazón apesadumbrado. Nunca antes me había sentido tan parecido a Josafat, quien convocó un ayuno cuando varias huestes enemigas viciosas se unieron y vinieron contra Israel. Él expresó una oración desesperada de arrepentimiento, suplicando a Dios y diciendo: "No tenemos fuerzas para hacer frente a este inmenso ejército que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti". Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Pero cuando el coro comenzó a cantar alabanzas a Dios, Dios les dio la victoria. Claramente el Dios soberano que conoce todas las cosas y planea todas las cosas nos ha preparado para este momento. Estamos más listos de lo que nos damos cuenta para representar a Cristo en nuestra cultura fragmentada. Puede que no sepamos exactamente qué hacer, pero decimos como Josafat: "Nuestros ojos están puestos en ti". El propósito de este libro. Como vivimos con valentía en una cultura donde las personas que gritan más fuerte pueden ganar el argumento,
¿Cómo vivimos en una época en la que el cristianismo se ha remodelado abiertamente para mezclarse más cómodamente con una cultura secularizada? ¿Cómo luchamos contra injusticias legítimas cuando se nos pide que nos arrodillemos ante una agenda destructiva y más amplia? Escribo no tanto para recuperar la cultura, pero sí para recuperar la iglesia. El propósito de este libro no es inspirarnos y recuperar a América. No, no tenemos ni la voluntad ni la influencia para revertir las leyes del matrimonio entre personas del mismo sexo, ni para detener la obsesión de la cultura por destruir las normas sexuales y borrar nuestra historia compartida. Es muy improbable que alguna vez logremos revertir las leyes que restringen la libertad religiosa en el ejército o devolver el control de la educación pública a los padres en lugar de las juntas escolares que adoptan con orgullo un currículo el más reciente, liberalizado sexualmente. Hemos cruzado demasiadas líneas de conflicto, demasiadas barreras han demostrado ser demasiado débiles para resistir las corrientes culturales impulsadas por los medios de comunicación que han inundado nuestras naciones. Los radicales saben cómo hacer que ellos mismos se vean bien y hacer que los cristianos se vean mal. Escribo no tanto para recuperar la cultura como para recuperar la iglesia. Este libro tiene varios propósitos. Lo más importante, quiero inspirar a la iglesia a resistir valientemente las presiones de nuestra cultura que buscan comprometer nuestro mensaje y silenciar nuestro testimonio. Este no es un momento para escondernos detrás de las paredes de nuestra iglesia, sino más bien para prepararnos a nosotros y a nuestras familias para enfrentarse valientemente contra un futuro ominoso que ya está sobre nosotros. Debemos interactuar con grupos e individuos dando razón de la esperanza que hay en nosotros y hacerlo con mansedumbre y reverencia según lo dice Primera de Pedro 3:15. Escribo este libro para cualquiera que tenga la carga de fortalecer lo que queda, como Jesús le dijo a la iglesia en Sardis, Apocalipsis 3:12. Escribo este libro para que las familias sepan a qué se enfrentan sus hijos en las escuelas públicas, en las universidades y en la cultura en general. Escribo este libro con la esperanza de que permanezcamos fuertes y defendamos con gozo la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Debemos separar las verdades de las falsedades y la realidad de las ilusiones impulsadas solo por el deseo. Lo más importante, este libro también es un llamado a la oración, acompañado de un profundo arrepentimiento. Es un momento como el de Daniel, en el que invocamos a Dios, confesamos nuestros pecados y los pecados de nuestras iglesias y de nuestra nación. No podemos avanzar solo con palabras, sino con nuestras acciones, nuestra determinación y una renovada dependencia de Dios. Este libro está destinado a clarificar las amenazas que enfrenta la iglesia hoy en día, pero esta información no tendrá valor sin un deseo sincero de buscar desesperadamente a Dios en obediencia y también con la compasión correspondiente. Los estadounidenses están gastando más de 2.000 millones en el mercado de servicios místicos espirituales tratando de encontrar significado al mirarse a sí mismos, intentando escuchar una voz del cielo que les dé alguna esperanza y dirección. Si pensamos que podemos luchar contra esa cultura engañada ganando
la guerra de las ideas, estamos equivocados. Las mejores ideas no ganan muy a menudo en una cultura obsesionada con promesas utópicas vacías. Es vital para nosotros entender que detrás de los titulares hay una batalla espiritual furiosa que solo puede ser confrontada con oración, arrepentimiento y seguido de acciones acordes con ese arrepentimiento. Solo entonces podemos esperar ser una voz poderosa en este mundo. Soy escéptico sobre nuestra disposición para enfrentarnos a los vientos en contra que enfrentamos. Somos tan parte de nuestra cultura que puede ser difícil para nosotros saber por dónde empezar en nuestra resolución de mantenernos firmes en la Biblia. Somos como un pez que nada en el océano preguntándose, ¿y dónde está el agua? Tal vez hemos perdido nuestra capacidad de aborrecer el pecado, ya sea nuestro propio pecado o el pecado que prevalece en nuestra cultura. Una avispa, un cuchillo y un horrendo descubrimiento. En uno de los ensayos de George Orwell se nos ofrece una imagen gráfica de la perdición humana. Este describe una avispa que estaba chupando mermelada en mi plato y la corté por la mitad. No prestó atención, simplemente continuó con su comida mientras un pequeño chorro de mermelada goteaba de su esófago seccionado. Solo cuando intentó volar comprendió la terrible cosa que le había sucedido. Lo mismo ocurre con el hombre moderno. Todo podría parecer normal entre nosotros. Tenemos nuestras casas, nuestras vacaciones, nuestros salarios. Como la avispa estamos contentos porque aún tenemos elecciones, aún tenemos tribunales, aún tenemos un Congreso y un presidente. Todavía podemos predicar el Evangelio en nuestras iglesias, pero recientemente hemos enfrentado una pandemia de salud, una crisis económica, un conflicto racial intensificado en medio de disputas políticas y una mayor polarización. El lado oscuro de nuestra nación está siendo devorado y como la avispa de Orwell, podríamos no reconocer nuestra verdadera condición hasta que despertemos y nos demos cuenta de que nuestras alas han sido cortadas. La América que creíamos conocer ya no existe y nuestra iglesia ha aceptado esos cambios con un simple quejido. Estamos en una tormenta de fuego por el futuro del mundo, pero más importante aún, estamos en una tormenta dentro de nuestras iglesias, algunas de las cuales ya han sustituido la cultura en lugar del Evangelio. Quiero inspirarnos a tener el valor de caminar hacia el fuego y no huir de las llamas. Dios nos ha llevado a este momento cultural y nuestro futuro no puede darse por sentado. Como se ha dicho, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Solo el arrepentimiento y la fe nos permitirán resistir los vientos culturales que soplan en nuestra contra. Determinemos que no seremos avergonzados hasta el silencio o la inacción. Hablaremos y al igual que Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, resolvamos que no nos inclinaremos ante el sistema. El diseño y lenguaje en este libro. Al hojear el índice al principio de este libro, verás que los próximos 8 capítulos tratan sobre cómo la izquierda cultural
está buscando rehacer a América. Cada capítulo termina con una palabra personal sobre nuestra respuesta como creyentes a esos ataques morales y espirituales. El último capítulo está basado en las palabras de Jesús a la iglesia de Sardis. Despierta, fortalece lo que queda. Apocalipsis 3:2. Esto creo que es lo que Jesús está diciendo a la iglesia de hoy. En la mayoría de los casos prefiero usar el término secularismo radical en lugar de izquierda radical debido a las implicaciones políticas de este último término. Mis preocupaciones no son realmente sobre la derecha o la izquierda políticamente hablando, sino sobre las transformaciones culturales que se nos imponen desde una variedad de puntos de vista políticos. Mi preferencia entonces es usar el término secularistas radicales u otro término familiar, humanistas. Cuando utilizo el término izquierda radical es porque en estos casos lo veo como intercambiable de los otros dos términos. Las filosofías y aptitudes subyacentes defendidas por los secularistas radicales son tan dominantes en nuestra sociedad que deben ser identificadas y vistas como una amenaza a nuestras libertades y la fortaleza de nuestras iglesias. Gracias por acompañarme en este viaje. Oro para que te informes mejor y te sientas más desafiado a defender tu fe y estés más dispuesto a actuar con la convicción de que el día del cristianismo complaciente debe llegar a su fin. Cada uno de los siguientes capítulos en este libro tiene una breve oración que sirve como ejemplo de lo que debemos orar tanto nosotros como nuestros hijos. Todos por nuestro testimonio colectivo. Que estas breves oraciones sean un trampolín para el arrepentimiento y la intercesión extendidos. Sabemos que solo Dios puede rescatarnos de la destrucción venidera. Debemos invocarlo como nunca antes. Escuchemos las palabras del Señor a Josué. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9.